Bueno, bienvenidos ahora sí a esta próxima media hora de contenido con Balboa. El día de hoy voy a estar hablando de un par de temas que me parecen bastante interesantes. El primero tiene que ver con la forma en que usamos nuestros tenedores y nuestros cuchillos como herramientas para decidir y cambiar el futuro del mercado de los alimentos. Y la otra tiene que ver un poco con algo parecido, y es cómo las personas que están en situación de desventaja económica tienen que sufrir las consecuencias de esas decisiones que tomamos con nuestras billeteras a la hora de comprar comida. Bueno, si esta es la primera vez que me escuchan, pues bienvenidos y espero que puedan tener un buen tiempo durante la siguiente media hora. Bueno, primero quiero que hablemos un poco de la forma en la que usamos nuestra billetera y nuestros tenedores y cuchillos a la hora de elegir qué comer. Y como una herramienta y casi que como un arma de protesta y una forma de transformar el mercado a nuestro alrededor. No es poco decir que una de las mayores epidemias en este momento del siglo XXI en nuestro mundo es, para la especie humana, es los problemas que están guiados por las dietas alimenticias que tenemos. Y es claro que resultado de eso no es solamente que algunas personas decidan consumir hamburguesas y comida rápida cuando quieran, sino que estamos un poco casi que influenciados a eso. ¿Y por qué lo digo? Veamos un par de aspectos importantes. El primero es que el mercado global está influenciado altamente por 4 o 5 de los cultivos de granos en el mundo, que son además los más cultivados. ¿Sí? Entre ellos están el maíz, el trigo, la soya y el arroz, ¿no es cierto? Podemos ver que grandes potencias del mundo quieren controlar la producción de estos alimentos y además han generado y desarrollado científicamente avances tecnológicos en donde permiten transformar estos alimentos en otras cosas para aún sacar más provecho de esos cultivos que tienen. Esto es un problema o una situación más que un problema de los últimos 50, 60 años, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos quiere combatir con Rusia la Guerra Fría. Una de las cosas que hablan y que leí en uno de los artículos de la NPR últimamente es que la Guerra Fría en gran medida fue la época en la que los Estados Unidos peleó con Rusia en quién podía abastecerse mejor, y el abastecimiento que logró los Estados Unidos con el desarrollo del supermercado y con la invención del supermercado usando a Walmart. Adicionando a esto, el uso de agroquímicos para producir estos grandes lotes de maíz y soya en los Estados Unidos hicieron que ese exceso de maíz, ese exceso de soya tuviera que ir a algún lugar. En este caso fue para la producción interna de cosas como los cereales del desayuno, que fueron muy importantes, y todos los subproductos del maíz, cosas como el sirup de maíz, el endulzante de maíz, todos los tipos de emulsificantes que nacen del maíz. De la soya también salió el aceite de soya. Y con todo esto se generaron todas unas dietas basadas en estos 4 tipos de trigos y de granos. Si ustedes lo piensan bien, el maíz, el trigo, la soya y el arroz son esenciales para las dietas del mundo moderno. Y eso en cierta medida ha sido un aspecto político y económico.
¿sí? Los monocultivos se volvieron mucho más fáciles de mantener, en cierta forma respaldados por todo un avance tecnológico que tenían los Estados Unidos para eh, tener tractores y aplicadores y semillas genéticamente modificadas que permitían ser más efectivos y eficientes a la hora de cultivar esto. Pero ¿qué pasó ahí? La forma en la que los Estados Unidos ganan la Guerra Fría, además del el asunto de la llegada del hombre a la luna y otros aspectos, es que logran demostrar que el modelo de capitalista gana sobre el modelo comunista en la forma en la que se abastece a las personas que están sobre este sistema económico. Y esto casi que valida un poco que el sistema, la forma en la que debemos alimentarnos es esta, ¿sí? Este sistema agroindustrial de masas, de grandes campos de un solo cultivo y todos los subproductos que se puedan generar de esto. El asunto es que no medimos las consecuencias. Entonces, pongámonos a pensar en un alimento, pongámonos a pensar en una hamburguesa, pensemos en McDonald's. McDonald's, digamos una Big Mac, ¿qué tiene? Una Big Mac tiene un pan, ¿no es cierto?, hecho a base de trigo. Luego tiene un trozo de carne, una patty, una hamburguesa de carne que está hecha de carne de res. Generalmente la carne de res alimentada con maíz, ¿no es cierto? Y por último, tenemos unos vegetales que seguramente fueron crecidos de alguna forma en algún tipo de invernación o en un cultivo dependiendo de California, muy seguramente. Lo otro que está ahí metido puede ser el queso cheddar, que el queso cheddar en general el queso americano es un químico casi, no, tiene lácteos, sí, pero pues no es el elemento más claro de la leche, digamos, no es mínimamente procesada, sino altamente procesada. Y lo otro que queda de la Big Mac al final es los aderezos, claro, salsas de tomate, mayonesas y mostazas, hechos a base del sirope de maíz. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Endulzantes artificiales, colorantes artificiales y todo un mecanismo hecho en general de subproductos del maíz o de la soya. No hemos contado con las papas, ¿no? Entonces tenemos unas papas, unas russet potatoes, que es una variedad que crece acá en los Estados Unidos, que lograron hacerla uniforme y con la cantidad de starch que permite generar específicamente una cantidad de papas de una forma única. Por último, lo que tienen es que esas papas son freídas en aceite de soya, aunque últimamente lo han cambiado por aceite de maíz. Pero hablando de los años 50, 60, 70, 80, la dieta del mundo occidental migró casi que totalmente a consumir productos y subproductos de estas 4 grandes producciones de granos en el mundo. Entonces, todos somos subproductos de la soya, subproductos del maíz, subproductos del trigo, o productos directos del trigo y del arroz. Pero ¿qué pasa con esto? Pasa que las dietas basadas en cereales son no tan nutritivas, se ha descubierto. Es más, parece ser que los altos contenidos de azúcar y carbohidratos de los subproductos de estos 4 cultivos, la verdad que le han hecho más daño que bien a diferentes culturas, incluyendo la cultura norteamericana, incluyendo a México y Canadá, a América Latina y a algunos países de Europa. Si hablamos del arroz y la soya, podemos hablar de países como Singapur, Tailandia, que también
eh, tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Entonces, ¿cuál ha sido el último movimiento sobre la comida del que se ha hablado? ¿Y cómo podemos hablar de usar nuestros cubiertos, nuestro cuchillo y tenedor, nuestros utensilios para cambiar el mercado y reajustar esa balanza que se fue un poco de más hacia la industrialización y la generalización de los alimentos, para traerlo un poco más hacia qué es lo más balanceado que podemos comer? ¿De qué forma podemos proveer? ¿De qué forma podemos proveer a las personas una dieta que sea balanceada y lista para comer? Y la forma es muy sencilla. Hace unos 30 años o 40 años nació en Berkeley una cosa que se llama el Food Movement. Y ese Food Movement lo que trata es de volver a balancear un poco la forma en la que producimos y consumimos alimentos. ¿De qué se trata este movimiento? ¿De qué se trata esta forma de trabajo o esta forma de consumo? Tiene varios lentes por los que se puede ver, pero digamos que viniendo al tema del que estamos hablando hoy, los dos temas más importantes serían: primero, la forma en la que las cosas se producen; segundo, qué consumimos. Entonces, ¿qué consumimos? Tiene que ver con que nos enfocamos en la nutrición de los alimentos y no solo en su contenido calórico, ¿no es cierto? Antes, cuando éramos una especie humana de jornal, de trabajo duro, física, era muy importante nuestro consumo calórico, porque eso nos permitía trabajar largas jornadas y tener una mejor energía durante todo el día. Ahora que somos una sociedad un poco más urbana, el consumo excesivo de calorías a través de los productos y subproductos de estos 4 o 5 grandes cultivos, la verdad que son ineficientes y excesivos. ¿Sí? Tenemos acá en los Estados Unidos una epidemia enorme de diabetes y enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Entonces el Food Movement dice: ¿cómo podemos entonces alimentarnos? ¿Cuál es la mejor forma de la dieta urbana, de la dieta que no solo sostenga nuestros cuerpos, nos sustente, sino que sea beneficiosa para el planeta donde vivimos? Y no solo para nosotros, sino para el incremento de números de personas que va a vivir más en el planeta. ¿Sí? Dicen que vamos a llegar a ser 9 mil millones de personas. Entonces, uno de los voceros o de las personas que más ha sido pública sobre este Food Movement ha sido Michael Pollan. Y Michael Pollan dice: hablemos de una dieta que tenga 3 ingredientes básicos o 3 partes básicas, o más bien use estas 3 reglas, podría definirlo mejor, de cómo comer. Entonces dice: coma sobre todo cosas frescas, o sea, no use comida procesada. Sobre todo plantas, eso significa trate de mantener su dieta lo más vegetariana posible. Y venga, que no quiero echarles el cuento, estoy buscando exactamente las reglas de Pollan. Ok. Dice, sí. Ok. Dice: coma comida, o sea, no coma comida procesada, no coma comida altamente procesada con aditivos, con preservantes, con colorantes artificiales. Comida que sea comida natural. Y una de las cosas que Pollan dice es: si usted no puede leer los ingredientes, si su abuela, no puede leer los ingredientes que tiene el contenido de un alimento, pues preferiblemente no lo coma. Esa es una de las decisiones que usted tiene con su tenedor y cuchillo en mano y con su billetera en mano para cambiar el sistema de producción alimenticia en el que vivimos actualmente. Una de esas es:
La siguiente, no tanto. ¿Y esto qué quiere decir? No coma tanta comida. Tenemos un exceso de consumo. Y ese exceso de consumo es negativo para nosotros como personas. ¿Sí? No necesitamos comer más de 2000 calorías al día. En general. Hay personas que inclusive necesitan menos. Y hay otras que necesitan más. Pero en general son 2000 calorías al día. ¿De dónde podemos obtener 2000 calorías al día? Hay muchas fuentes. No tiene que ser necesariamente de estos 3 o 4 cultivos que hemos hablado. Tenemos los vegetales, ¿no es cierto? Otro tipo de hortalizas, otro tipo de leguminosas, otro tipo de tubérculos y, bueno, cientos de vegetales que están disponibles para poder completar una nutrición sana. Pero no solamente son las calorías lo importante, sino que también necesitamos vitaminas, minerales, macronutrientes, micronutrientes. Entonces, otro tipo de minerales, magnesio, sodio, potasio. Es importante que entendamos el balance que debe tener nuestra dieta, ¿sí? Que debe tener fibra, que debe tener carbohidratos, que debe tener frutas, verduras, ¿no es cierto? Y la última regla de Pollan es coma sobre todo plantas. Y eso ya lo había dicho antes, pero lo vuelvo a mencionar para hablar de las 3 cosas. Es coma comida, poco procesada, sobre todo no mucha, y sobre todo plantas. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque si nosotros logramos de a poco cambiar la forma en la que consumimos alimentos, somos un poco más conscientes de la forma en que lo hacemos, el mercado mismo, global y local, va a migrar a esas necesidades que nosotros tenemos. Ya nuestras góndolas de los supermercados van a dejar de estar llenas de 17 tipos de galletas con relleno dulce para llenarse de variedades de frutas locales, orgánicas, crecidas con responsabilidad, cultivadas con responsabilidad y que son llenas de nutrientes para nosotros y que nos sostienen de mejor forma para el estilo de vida que tenemos en el siglo XXI. Bueno, y la segunda parte de esto de usar nuestra billetera, nuestro tenedor y cuchillo para decidir está en la forma en la que podemos también contribuir con el desarrollo del medio ambiente. Y es que no es una cuestión muy escondida o muy oscura o muy difícil de encontrar las consecuencias que ha tenido estos últimos 50 años el hecho de las prácticas agrícolas irresponsables. No podemos echarle la culpa por completo a las compañías químicas como DuPont o otras, sino que debemos darnos cuenta que el sistema y el sistema y la política pública y el mercado se ha encargado de decir no importa las consecuencias, queremos comida barata. Pero con el calentamiento global y la concientización de las personas sobre lo que consumen, nos encontramos con otra realidad, y es que ahora como usuarios podemos decir no me gusta que sea 100% sin ninguna responsabilidad para aquel que produce la comida, que en el futuro también va a ser responsabilidad mía. Ahora yo me hago responsable porque yo sé que si compro de productores que contaminan el medio ambiente, pues ese medio ambiente que él está contaminando hoy va a ser el medio ambiente en el que yo voy a tener que vivir mañana. Así que esa es otra forma en la que nuestras billeteras pueden transformar la forma en que comemos, transformar el mercado, transformar la economía poco a poco. Y es que podemos ayudar a nuestro medio ambiente, podemos ayudar a las personas que están alrededor nuestro y podemos ayudarnos a nosotros mismos si somos más conscientes de la dieta que tenemos, dejamos de basar nuestras preferencias en las 4 o 5 grandes cultivos que hay en el mundo y empezamos a ser más conscientes de ir a un mercado local, ver cómo podemos suplir una dieta más balanceada a partir de las cosas que están cerca nuestro, y al mismo tiempo empezar a decidir con nuestra billetera
y con nuestro tenedor y cuchillo, qué cosas van a ser más sostenibles a largo plazo. Entonces, esa es mi invitación y mi conclusión del día de hoy. La verdad que este es un tema que me parece muy interesante. Y nada, la próxima vez tengo otro par de temas de los que quiero que hablemos. Si quieres unirte y escuchar, uno tiene que ver con, y estoy acá buscando en mi lista, un segundo. Tengo un par de temas interesantes. Uno es cómo es que la televisión nos ha inyectado de deseos en el subconsciente para comer. La otra es que tanto los restaurantes de alta gama se preocupan por nuestra alimentación y nuestra dieta. He encontrado cosas bastante sorprendentes sobre el uso de alto uso de grasas y sodio a través de sal en las dietas y en los platos que se sirven en los restaurantes, que es un tema bastante interesante. Y la otra sobre la arquitectura de la cadena de producción de alimentos y cómo esta beneficia a todos, pero al mismo tiempo nos destruye a todos. Entonces, nada, muchas gracias por este tiempo. La verdad que me parece un tiempo muy chévere, muy interesante. Estos temas me gustan mucho. Entonces espero poderlo compartir con ustedes y que lo disfruten. Muchas gracias.